Hola, agradezco en primer lugar a mis queridas amigas, eh, originalmente tuiteras y después nos empezamos a seguir en las otras redes, en Facebook y ahora aquí en el YouTube, a Lesca, a La Verde, gracias, y a Laura Ciancha. Eh, Ambas me escribieron en algunos de los dos últimos videos que grabé y fueron muy gratos mensajes donde pues sobre todo yo encuentro un estímulo para continuar con esto. Y de alguna manera me sentí comprometido con ellas y con las pocas personas que llegan a ver estos videos. Pocas personas que afortunadamente cada vez son más, también he de decirlo, ¿no? Este, para comentar algo adicional acerca del periodismo y las noticias, eh, el periodismo tiene la esencia de ser efímero, digamos, ¿no? La idea de compartir información, de informar al público, que creo que esa es la misión central del periodismo. Y secundariamente formar opinión, pero esto creo que ya es un derivado de la idea de informar. Informar con veracidad, pues sí, ¿no? Digamos que es una aspiración. Con objetividad, pues también es una aspiración. Pero creo que finalmente las informaciones, los sucesos, los hechos que nos comparten los periodistas, y voy otra vez a lo mismo que decía la vez pasada, esto de los periodistas no es necesariamente una profesión, no es necesariamente una carrera académica, no es porque se tenga un título o no, sino porque se trabaje precisamente difundiendo información sobre hechos que acontecen en la vida social, en la vida de interés público, ¿no? Pero en este momento en que ya las redes sociales han irrumpido, que yo estoy grabando esto desde la intimidad de la sala de mi casa, pues evidentemente la cosa de la vida pública no es muy clara ya. Eh, Hace algunos meses grabé un video que nunca di a conocer y no creo dar a conocer, porque es un video en donde yo estoy acostado en mi cama, ya a punto de quedar dormido. Eh, yo duermo sin pijama, ¿no? Entonces, bueno, estoy prácticamente desnudo, ¿no? Y reflexiones sobre la intimidad, ¿no? La privacidad y lo público. Yo sí encuentro desde hace mucho tiempo, supongo que este día la tomé de algún autor que ya olvidé haberlo leído, pero creo que son tres niveles, ¿no? La intimidad es lo que vives tú con tu gente mucho, mucho, muy allegada, tal vez tu pareja sexual, novio, novia, marido, marida, esposo, esposa, ¿no? Lo privado es una vida un poco más amplia, lo que compartes tal vez con amigos, tal vez con vecinos, pero se reduce a un núcleo pequeño. Y lo público, pues es lo que ya no tiene límites en términos de alcance hacia la gente. Puede ser de un público muy amplio, puede ser de un público muy pequeño, pero rebasa con mucho el ámbito de la intimidad y sobre todo el ámbito de la privacidad, o al revés. Y yo hablaba pues de lo íntimo y cómo la presencia de las redes, eh, la libertad que nos dan estas redes, ¿no? Porque ya no nos cae la censura, porque ya no nos cae eh, el catecismo con su moral y sus prohibiciones, ¿no? Sobre todo de la sexualidad y del propio cuerpo humano, ¿no? Ni tampoco tenemos digamos, una obediencia hacia los principios estos de civilidad, de urbanidad, de buenas costumbres.
Y cada vez crece más el erotismo en esta sociedad. Y creo que esto seguirá creciendo, ¿no? Yo viví una etapa en la que de pronto los streakers se pusieron de moda. Y antes de los streakers, los nudistas, los hippies nudistas que les gustaba pues andar desnudos en alguna playa, en algún festival de rock, ¿no? Después vinieron los streakers que se desnudaban y corrían en la vía pública, en algún estadio, en algún centro comercial, y indefectiblemente eran detenidos por la policía y multados por faltas a la moral y cosas de esas, ¿no? Y hoy vivimos un mundo virtual, con un acceso prácticamente inmediato, prácticamente gratuito, ¿no?, a la pornografía. Esto ha derivado en muchos vicios, en muchas cosas terribles, ¿no? De trata infantil, es decir, trata sexual de infantes, pornografía infantil, cosas que yo sí creo que son malas, que son nefastas, que son negativas para el desarrollo, por lo menos de esos infantes, y probablemente por su impacto social, nefastas en el desarrollo sano de una sexualidad placentera, saludable, incluso amorosa, pero y si no, por lo menos respetuosa, ¿no?, del otro, de la otra, en fin. Hoy vivimos eso. Yo reflexionaba sobre eso en aquel video que grabé con una luz muy mala, la luz amarilla que tengo arriba de mi cabeza para leer en las noches, y me veo verdaderamente mal, no me gusto. Y hago una breve reflexión sobre esto, de la diferencia entre la intimidad, la privacidad y lo público. Y digo yo que ahora en las redes sociales se han empezado a traslapar, se han empezado a brincar estos límites. Ya no está muy claro qué es íntimo, ya no está muy claro qué es lo privado, ya no está muy claro qué es lo público. Yo estoy grabando esto para el público, mi público, desde la privacidad de mi casa, y probablemente les hable de algo íntimo. No es cierto, de eso no lo voy a hacer, pero ya les hablé de cosas íntimas en otros videos. Y esto tiene que ver también con qué pasa con lo público. Porque antes, de alguna manera, cuando estos límites estaban un poco más claramente establecidos, y no digo que eso sea saludable o no, no estoy calificando, ¿no?, simplemente digo que existían más claramente estos límites, la gente tenía un poco de respeto hacia lo público, ¿no? Respeto y hasta temor, ¿no? Es decir, no cualquiera se metía con las cosas públicas. Y hoy somos verdaderamente terribles, ¿no? Sin tener ni tantita pizca de conciencia política, por ejemplo. Ya no digas de conciencia social o de conciencia histórica. Por una cuestión que es íntima, que son tus sentimientos, tus filias, tus fobias, puedes juzgar, evaluar y actuar irracionalmente a favor o en contra de lo que hace algún político, de lo que hace una persona de la vida pública, una persona de la farándula, un actor, un artista, qué sé yo. Hoy les estoy hablando de esto en un momento en que por algún acuerdo interno el Instituto Nacional Electoral pues pidió una solicitud que se hizo para que López Obrador suspendiera sus conferencias mañaneras, por lo menos en los estados donde va a haber elecciones este fin de semana. Antes de que tuviera una respuesta en el Instituto Nacional Electoral, López Obrador anunció, dice, sí, ok, dice, yo cancelo, dice, no hay problema, no transmito, no hago pública, pues, no transmito masivamente la conferencia, sino hasta después de las elecciones, es decir, a partir del próximo lunes, sin ningún problema.
Esto descarta, me parece a mí, que es una prueba más, pues, de que el hombre ni es dictador, ni es autoritario, ¿no? No hubo necesidad de mover más nada, incluso ni siquiera quiso discutir, ¿no? Cosa que es bien discutible. En realidad sus conferencias son una promoción de su partido. En realidad las conferencias en donde él contesta en su estilo a las preguntas que en su estilo le hacen los periodistas y los no periodistas que asisten a las mañaneras, no lo discutió, ¿no? Y yo creo que era bien discutible, ¿no? No es propaganda para su partido, no es promoción personal. Tal vez es más fácil verlo, ¿no? Sí, claro, él siempre habla bien de lo que está haciendo, de pronto reconoce algunos errores, de pronto rectifica cosas que hace mal, o da órdenes desde esa tribuna. Y bueno, para los contrarios, para los malquerientes, esto es una aburrida y una, digamos, privilegiada tribuna, que incluso lo han llamado púlpito, ¿no? Denise Dresser, su novio Broso, no, perdón, ¿son novios? Pues no lo sé, pero bueno. Broso y Denise Dresser sí han hablado del púlpito, ¿no? Y no es un púlpito. Y otros son a los que me refiero, gente que no tiene ni conciencia social, ni conocimiento, ni atribuciones, pues porque nunca se han manejado a nivel público. Tal vez algunos, pienso en alguna exalumna por ahí, que fue muy querida, que nos quisimos mucho. ¿Cómo habla de los lamecolas de López Obrador, ¿no? Y sí, por supuesto que yo me sentí aludido. La vi hace rato en su cuenta de Facebook. Y habla de los errores, de las malas decisiones. Y yo me pregunté, ¿y esta niña será consciente del sentido de esos errores? ¿Cómo puede ella evaluar los errores de un estadista si ella en su ámbito de vida no ha rebasado el nivel del aula? Si hace poco, hace unos 2 años y medio, 3 años, antes de que yo me jubilara, recurrió a mí para poner a mi consideración el discurso que le habían pedido que dijera en la ceremonia de graduación de un diplomadito que se da, creo, hasta la fecha en la escuela donde yo trabajé, un diplomadito bastante pobre, pero otro diplomado al fin, ¿no? Y le eligieron a ella para que diera el discurso de parte de los alumnos. Iba conmigo para que yo le diga que si estaba bien, que si estaba mal. Dije, no te bases en esto, o sea, toma unas notas, léelo y di lo que tienes que decir, ¿no? Como te nazca. La mujer tenía pánico escénico. ¿Por qué no tienes pánico escénico en tus alumnos? Ay, porque son niños y ahora son otros compañeros que están terminando este posgrado, ¿no? Es lo mismo, hombre. Por algo te eligieron a ti. Confía. Después ya no supe en qué terminó el asunto, tal vez la decepcionó mi orientación, tal vez sí, tal vez no, pero ella es la que habla de que los que estamos de acuerdo con la cuarta transformación, los que vemos el sentido histórico, el sentido trascendente de las decisiones que se tomen aquí y ahora, y nos dice lamecolas, ¿no? Yo, pornográficamente hablando, pensé, esta niña está pensando en un beso negro, ¿no? Ahí lo dejo. Me decepcionó profundamente. Veo lo que se dice ahora en torno al hijo de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Y yo, ¿cómo en aquellos entonces, cuando Salinas de Gortari se roba la elección, que hay grandes sospechas y tal vez hasta certezas de que la ganó Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Y que las fuerzas internacionales y nacionales
favorables al empresariado y a la derecha, dijeron que era imposible que llegara Cuauhtémoc Cárdenas, que era un miembro del ala izquierdista del PRI, que ya había formado, había participado en esta elección con el Frente Democrático Nacional, contra el PRI, contra el PAN, ¿no? Dijeron, no, viene la parte culminante, tal vez la parte definitoria, según la visión de estos grupos de derecha, la parte culminante para la instauración de un régimen neoliberal. ¿Sí? México quiera ser que no, a pesar de los que hablan de lo mexicano como algo defectuoso, y aquí hablo también de otra alumna con la cual tengo hoy una relación muy cercana, que ha sido mi gran promotora, que la admiro yo mucho, que creo que también ella me admira mucho a mí, por lo menos nos queremos mucho, y que habla de la política a la mexicana, de la educación a la mexicana, ¿no? Cada vez que señala las más graves deficiencias, ¿no? Pero bueno, a pesar de estos, México es un país importante. México ha tenido históricamente montones de aportaciones intencionalmente, inintencionalmente, pero ha tenido grandes aportaciones. ¿Qué? Lo de la conquista, por ejemplo. Tal vez el inicio de la primera globalización que se dio en el mundo allá en 1492 con el descubrimiento de América, eso que le llamaron el descubrimiento de América, pero que ya fue definitivo en 1521 cuando la corona española conquista al señorío mexica, ¿no? Y a partir de ahí se empieza a expandir esta colonia, esta colonización, esta conquista. Y esa es la primera globalización que se vive en el mundo. México, o lo que hoy es México, forma parte importante de esto. México es pionero también en la, digamos, descolonización, en las luchas libertarias que se deshacen de este yugo de la corona española. Ya había habido otras, pero con una lógica diferente. 1917, la Constitución mexicana, a pesar de que se elabora a partir de la traición que los constitucionalistas hacen a las luchas campesinas, que fueron las que llevaron la parte gruesa de la revolución y de la impugnación al sistema sendario, al porfiriato. Esta constitución tiene que ceder a las fuerzas populares un montón de garantías que son calificadas como las garantías sociales, y la Constitución mexicana de 1917, que es la que tenemos vigente hasta la fecha, es la primera constitución en el mundo que habla de las garantías sociales, ¿no? Antes incluso que la Constitución de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. México tiene un montón de cosas. Tal vez fue el primer país que tuvo una olimpiada y un mundial de fútbol consecutivo. Ha sido refugio de grandes intelectuales, cuna de movimientos culturales de alcance mundial. México ha sido un país importante. Entonces, cuando se habla de lo que hace una persona de la vida pública y se le evalúa nada más porque no coincide con mis gustos, porque no coincide con lo que yo estoy acostumbrado, me parece que están perdiendo de vista esta perspectiva histórica. Y creo que eso tiene que ver con esta confusión entre lo íntimo, lo privado y lo público. Szabo, un director, no me acuerdo del nombre, pero es un director húngaro, filmó una película hace ya algunas décadas que se llama Vicios privados, virtudes públicas, donde denuncia en torno a un famoso caso de la nobleza húngara, el caso de Mayerling, cómo la élite aristocrática, la élite económica, la élite burguesa, diríamos tal vez hoy,
es capaz de convertir sus vicios privados en virtudes públicas. Hoy tenemos el caso Nexium, con el hijo guapo él, un hombre inteligente, pues, heredero de Prosapia, porque es hijo del presidente Salinas de Gortari, precisamente ese que llega en un fraude electoral, ¿no? E instaura el modelo neoliberal en México. Digamos que ya había venido en el sexenio anterior de Miguel de la Madrid ciertos rasgos de neoliberalismo, pero quien ya lo consolida como tal y hace transformaciones a nivel constitucional y a nivel organizativo del Estado mexicano para instaurar este neoliberalismo es Carlos Salinas de Gortari. Su hijo, ahora se dice que su hermana también, están metidas en esta secta, ¿no? Nexium, que bajo el disfraz de estimular el desarrollo personal, el crecimiento personal, la autoayuda, el liderazgo, ¿no? La capacidad para alcanzar los sueños en estas visiones extremadamente individualistas de que el éxito depende de ti, de tu esfuerzo y de lo que hagas independientemente del entorno, y que terminan en perversiones verdaderamente destructivas, ¿no? Y se habla de esclavitud, de explotación sexual, ¿no? Y finalmente de torturas, porque con o sin el consentimiento de estas mujeres que se fueron cercanas al líder de la secta, que no era Emiliano Salinas, sino un hombre norteamericano cuyo nombre no quiero ni me interesa acordarme, hacen daño, ¿no? Y no solo hacen daño físico, hacen daño moral y hacen daño económico, ¿no? Digo yo, ahí empieza, bueno, no es que empiece, pero ahí está muy claramente esta mezcolanza entre lo íntimo y lo público y lo privado. Para lograr algo público, se meten en la vida íntima, manipulan la vida íntima, hacen de la vida íntima algo atractivo, algo, digamos, obscenamente excitante, ¿no? Se hablaba de que uno de los compromisos que este hombre obligaba a las mujeres con las que él lograba tener una relación de dominación, pues de felaciones entre 5 de ellas, ¿no? Se llamaba 5 de estas niñas y bueno, a que le hicieran sexo oral, ¿no? Eso se ve bonito en la pornografía, está bien, está chido, ¿no? Pero me pregunto yo por ellas, ¿no? ¿De verdad será estimulante? Pero sobre todo la marca, ¿no? Con cautín. Con una punta, pues, una punta incandescente. Marcar el logotipo con las iniciales de este hombre. En el bajo vientre, no en el pubis, en el bajo vientre, ¿no? De estas mujeres. Y tener el apoyo, dicen que una de las hijas del presidente Fox, que 2 de los hijos de Carlos Salinas, ¿no? De una de las hijas del presidente y dueño del periódico Reforma, que es uno de los grandes enemigos de López Obrador. ¿Qué no es esto suficiente como para pensar que lo importante en la acción pública es la trascendencia histórica? Es el sentido ulterior de esas decisiones. Y que si hoy se están tomando decisiones a las cuales no estábamos acostumbrados porque venimos de un régimen sumamente autoritario del PRI que gobierna durante 70 años, más de 70 años, de manera autoritaria a pesar de la obra social, a pesar de la obra pública importante que este partido sí hizo en este país, ¿no? A pesar de ello, derivó pues en los regímenes neoliberales y después en los regímenes neoliberales de derecha, ¿no? Que son los últimos 3, el de Fox, el de Calderón y el de Peña Nieto.
Entonces, pues lo que estamos viendo hoy a nivel de la política de gobierno es algo a lo que no estamos acostumbrados. ¿Hay errores? Pues seguramente sí. ¿Quién está libre de errores? ¿No? Eh, yo creo que aquí lo importante es evaluar estos errores, evaluar los aciertos, incluso convertirlos en errores o en aciertos, de acuerdo a la trascendencia histórica, pública de esto. Creo que las mismas opiniones de los periodistas, de los verdaderos periodistas, y de los que también hacen periodismo gracias a las redes, ¿no? Ahorita yo estoy haciendo un poco de este periodismo, ¿no? Un poco, ¿eh? Tiene que ser medido así, ¿no? Y no porque, ¡ay! Ya dijo, ahorita dijo, y se desdijo. Pues sí, se sabe cambiar de opinión. Qué envidia, ¿no? Que dirían los griegos, de tener gente con actitudes sabias en la política. Es decir, que puedan cambiar de opinión, que puedan reivindicarse, ¿no? Y que no estén preocupados por el formalismo, el perfeccionismo en la forma y el perfeccionismo en la expresión. Creo. Eh, Hay mucho, mucho, mucho más que decir al respecto. Pero creo que esto merece ser reflexionado, ¿no? Ser debatido por lo menos desde estos puntos de vista, ¿no? Es, si vamos a evaluar a una práctica pública, a un personaje público, ya sea del mundo político, del mundo del espectáculo, del mundo del deporte, pero sobre todo de los dos primeros, y sobre todo del mundo político, tendríamos que hacerlo con una más clara idea del sentido histórico, de los efectos históricos de estas decisiones, de estos dichos, porque a veces nada más nos fijamos en el dicho, ¿no? En fin, insisto, esto fue motivado en buena medida por los comentarios que me hicieron mis queridas amigas Aleska y Laura. Vayan para ellas un beso y un abrazo. Nos vemos pronto.